Histórico hermenéutico. Historical hermeneutic. Resumen. Los elementos fundamentales dentro de la ciencia son de gran importancia a la hora de realizar una investigación. En este caso, el histórico hermenéutico es el estudio de los fenómenos sociales donde se presentan técnicas, arte y filosofía de los métodos cualitativos que buscan comunicar, traducir, interpretar y comprender los mensajes de interpretación textual y la investigación. En el video buscamos dar a conocer de una forma sencilla y práctica el conocimiento de esta ciencia, donde grandes filósofos dan a conocer su punto de vista de la temática junto con el concepto preciso de hermenéutica e histórico. Summary. The fundamental elements within science are of great importance when introducing research, in this case, the historical hermeneutic, in the study of social phenomena where techniques are and philosophy of qualitative methods that seek to communicate, translate, interpret, and understand the measures of textual interpretation and research are present. In the video, we seek to make known in a simple and practical way the knowledge of this science, where great philosophers made known their point of view on the subject, together with the precise concept of hermeneutics and history. Palabras claves: elementos fundamentales, ciencia, investigación, fenómenos sociales y métodos cualitativos. Keywords: phenomenal elements, science, investigation, social phenomenal, and qualitative methods. A continuación vamos a dar una pequeña explicación de qué es el enfoque histórico hermenéutico. Este busca como enfoque de investigación una labor de investigar, comprender e interpretar un fenómeno o una realidad en un contexto concreto. Además, siempre se interpreta una realidad dentro de su contexto histórico y social mediante la actividad deductiva e inductiva. La hermenéutica comenzó a aplicar su modelo interpretativo de los textos al ámbito ontológico. De este modo, la realidad es vista como un conjunto de textos, mitos, creencias y otros productos culturales heredados, que fundamentaron la construcción de lo que es el ser humano y su mundo. Además, ha enfatizado que el mundo no puede ser pensado como algo fijo o estático, sino como una permanente realidad dinámica, pues siempre se daría como proceso que se despliega en el tiempo y que es articulado o construido como historia, como legado o tradición que se transmite socialmente. El modelo de investigación utilizado en el enfoque histórico hermenéutico es el cualitativo, porque busca comunicar, transmitir y practicar, viendo que es un nivel interpretativo y poco numérico. Hablaremos de 5 autores que aportaron al enfoque histórico hermenéutico. Uno de ellos es Friedrich Schleiermacher. Nació el 21 de noviembre en 1768 en el Reino de Prusia y murió el 12 de febrero de 1834 en Berlín. Fue un teólogo, filólogo y filósofo alemán y célebre como teórico de la hermenéutica. Para el autor, la tarea de la hermenéutica era entender el discurso también como el autor y después mejor que él. Intentó presentar una teoría coherente sobre el proceso de interpretación de los textos y se le considera como el padre de la hermenéutica moderna y es actualmente considerado con un gran aporte a la filosofía. Presentó la teoría de la comunicación entre un emisor y un receptor basado en un contexto social y lingüístico común. Ese contexto común era el que hacía posible la comunicación entre dos personas. El receptor podía comprender el discurso del emisor. Ambos poseían una gramática y lingüística común. Además, un contexto social común que favorecía la empatía entre ambos.
Existen dos niveles de comprensión del discurso. Estos son la llamada comprensión comparativa y comprensión adivinatoria. Por lo tanto, cada intérprete debe confrontar la dimensión social e individual del texto. Esto hace que la tarea interpretativa sea infinita. Cada intérprete puede recrear la actividad creativa y mental del autor a través del proceso interpretativo. Este autor propone un sistema circular que conocemos como el círculo hermenéutico. Cada intérprete necesita introducirse en la dimensión social y la dimensión individual del autor para comprenderlo. Para ello, el intérprete deberá identificarse con las interacciones, formas de pensamiento y la situación. Wilhelm Delty es uno de los autores de la corriente histórica hermenéutica. Wilhelm fue uno de los representantes de esta corriente filosófica en la cual se planteó como horizonte de su filosofía de vida el problema de la formulación de una teoría de las ciencias humanas. Delty pretende determinar sus principales aportes a la teoría de la hermenéutica a través de su concepción de las ciencias humanas. Él dice que si la ciencia hermenéutica es la interpretación general de las manifestaciones del espíritu expresadas en signos y alusivas a las vivencias, el funcionamiento metodológico de esta no es la explicación, sino la comprensión. Wilhelm dice que la naturaleza se explica, la vida del alma se comprende. Con la contribución de él a la hermenéutica se amplió el horizonte de esta disciplina, así sacándola de los marcos de la interpretación de textos y del análisis psicológico. Él la llevó a un ámbito más general y así abarcó en la cual integra diversas disciplinas para la explicación del contexto de la interpretación de los estudios humanos. Entonces, Wilhelm Delty dice que menciona la hermenéutica en donde el funcionamiento metodológico de esta no es la explicación, sino la comprensión. Entonces, él establece una fórmula hermenéutica que expresa su funcionamiento metodológico, que expresa expresión y comprensión. Ahora dándole una interpretación a la fórmula hermenéutica que tiene Wilhelm, él pensaba que no solo los textos escritos son objetos de interpretación, sino la expresión de la vida humana. También dice que Wilhelm convierte la hermenéutica, que es un método general de la comprensión cuya intención es integrar la acción humana ubicado en lo psicológico. También encontramos a Hans Gadamer, que es uno de los autores de esta corriente histórica hermenéutica, donde él afirma que la hermenéutica es un puente que salve la distancia histórica o humana entre espíritu y espíritu. Entonces para Hams dice que para él es muy importante el concepto de tradición. Dice que toda experiencia del mundo se transmite lingüísticamente. Se delimita a partir de ello un concepto más amplio de tradición que como tal no es lingüístico, pero que sin embargo es susceptible de la interpretación lingüística. También dice Gadamer que él libera la hermenéutica de las ataduras psicológicas e idealistas para convertirla en una tarea encaminada a desvelar los misterios de la comprensión de un sentido compartido inmerso en el diálogo, los textos y la historia. Ahora para comprender un poco la hermenéutica de Hams, se dice que el lenguaje es el medio universal para realizar el consenso o comprensión. Dice que el comprender es interpretar y que la comprensión que se realiza en un diálogo se mueve en un círculo que tiene como un proceso que es pregunta y respuesta. También dice que la comprensión es la concreción de la conciencia de la historia que se lleva a cabo. Dice que es comprender, es ponerse de acuerdo con alguien sobre algo. Ahora encontramos la teoría de la hermenéutica de Gadamer. Entonces él dice que y explica que la comprensión es aplicada a la interpretación en las ciencias humanas. Entonces vuelve a la comprensión y se divide en tres, que es la tradición, sentido y método de la comunicación en el diálogo. Entonces en la tradición encontramos los prejuicios, la libertad y la historia. Ahora vamos al método de la comunicación,
en el método de diálogo a través del juego de pregunta y respuesta, que era lo que decíamos anteriormente. Otro de los autores de la hermenéutica es Martin Heidegger. Para Heidegger, la fenomenología pasa a ser una ontología y esta a su vez hermenéutica, porque se especifica en el hombre. No está de acuerdo con el método fenomenológico de Husserl porque no se puede tener una mirada neutral de las cosas, porque todas ellas están ya determinadas por la tradición y la cultura. Heidegger tiene 3 significados distintos de la hermenéutica. La primera es la de Dasein, que es el mismo hombre. La segunda, la del ser en el mundo que se refiere a la existencia. Y la tercera es la del lenguaje. La primera se especifica en interpretar la comprensión del ser del Dasein, es decir, el ser que somos nosotros mismos, porque solo el hombre tiene la capacidad para preguntarse por el ser. La comprensión del Dasein ya no se funda en la conciencia humana, sino en la realidad que sale a nuestro encuentro y en las categorías ontológicas, es decir, que se da en el mundo. La segunda es la que se refiere a la existencia. Para Heidegger, el ser está inmerso en el mundo, donde es arrojado a la existencia sin su permiso, y al no saber qué hace allí, el mundo le genera angustia, pero esta no proviene de las cosas en sí mismas, sino más bien del querer saber más de sí mismo, del darse cuenta qué hace en el mundo, y al no poder saberlo, esto es lo que lo angustia. El mundo para Heidegger designa la fatalidad de los entes, es decir, el hombre es un ser para la muerte. Y la tercera es el lenguaje, porque es portadora de un mensaje. Al referirse al lenguaje como hermenéutica, Heidegger hace referencia al dios Hermes, el cual era un mensaje divino. Por lo tanto, lo hermenéutico es aquel hacer presente que lleva al conocimiento en la medida que es capaz de protestar oído a un mensaje. Con esto, Heidegger deja claro que la hermenéutica se convierte en lenguaje, con la medida que es transmisora de un mensaje. Otro de los principales autores de la hermenéutica es Paul Ricoeur. Él propone una hermenéutica de la distancia, lo que hace que surja una interpretación. Este es el hecho de que haya una distancia entre el emisor y el receptor. De esta hermenéutica surge una teoría cuyo paradigma es el texto, es decir, todo discurso fijado por la escritura. Al mismo tiempo, este discurso sufre un desarraigamiento de la intención del autor y cobra independencia con respecto a él. Para Ricoeur, interpretar es extraer el ser en el mundo que se halla en el texto. De esta manera se propone estudiar el problema de la apropiación del texto, es decir, de la aplicación del significado del texto a la vida del lector. Según Paul, el objetivo de la hermenéutica es recuperar y restaurar el significado. El filósofo francés elige el modelo de la fenomenología de la religión en relación con el psicoanálisis, destacando que se caracteriza por una preocupación sobre el objeto. Tenía como intención alcanzar una comprensión del ser a partir de múltiples manifestaciones de la existencia y preservar el diálogo entre la filosofía y las ciencias humanas por medio de una dialéctica de comprensión y explicación. Paul tiene 2 aspectos. El primero es la teoría del símbolo. Él considera que la hermenéutica debe asumir la tarea de descifrar los signos que se encuentran en las manifestaciones objetivas de la existencia humana. Descubre los significados que se ocultan detrás de los símbolos y a través de los símbolos el hombre debe alcanzar el otro sentido en directo, figurado, pero verdadero. Y el segundo aspecto es la teoría del distanciamiento. Este pretendía superar la distancia entre texto y lector a través de una participación del lector en el mismo sentido del texto. Para Paul Ricoeur, comprender un texto es comprenderse en el texto.